Hola, estamos aquí para resolver en este caso, quinto problema de la unidad 3. Tenemos un rectificador controlado. En este caso es trifásico, con una carga RLE muy inductiva, como viene siendo habitual en nuestra aproximación de estos circuitos, en nuestro acercamiento de este circuito. Y en este caso la tensión de red es de 400 voltios trifásica. Recuerdo que siempre, salvo que se diga lo contrario, pues esa tensión será tensión eficaz de línea. El valor resistivo de la resistencia en la carga es de 5 ohmios y la fuente de tensión es de 100 voltios, la de la carga. Nos piden determinar la tensión e intensidad media en la carga, la corriente eficaz que absorbe de la red y el factor de potencia y de desplazamiento. Lo que ha venido siendo habitual en los casos anteriores, pero para dos situaciones, dos ángulos de disparo distintos. El caso I para 45 grados y el caso doble I para 120 grados. Bien, pues vamos a comenzar para el primer caso, el primer grupo de cálculos, caso I. Vamos a calcular el apartado A. Perdón. Bien, al ser un rectificador trifásico sabemos que la tensión de salida, llamada aquí VL, pues es 1,35 por la tensión de la red por el coseno del ángulo de disparo. Como el ángulo de disparo es 45 grados, pues tendremos que esto resulta 1,35 por 400 voltios de tensión eficaz de línea por coseno de 45. Esto conduce a una tensión de 381,8 voltios. Esa es la tensión que el rectificador obtiene en la carga. Esto conduce evidentemente a que circulará una intensidad por dicha carga, que será la tensión que da el rectificador menos la tensión existente en la carga partido del valor resistivo de la rama que constituye la carga, ¿no? En este caso sería 381,8 menos eran 100 voltios de fuerza electromotriz en la carga partido de 5 ohmios. Esto nos da un resultado de intensidad de 56,36 amperios. Esa sería la intensidad que circularía por la carga. Esto sería lo que correspondería a nuestro apartado A de este primer caso, que es para un coseno de phi, para un ángulo de disparo, de 45 grados. El apartado B nos pide la corriente eficaz que absorbe de la red. Bueno, pues para el caso trifásico, no sé si podremos hacerlo aquí. Para el caso trifásico, esa intensidad sabemos que es raíz de 2/3 la intensidad que sale. Bueno, pues directamente, como ya la hemos calculado, pues resulta que la intensidad sale de 46,02 amperios. ¿De acuerdo? Y el factor de potencia de desplazamiento. Bien, el factor de potencia sabemos que es 0,955 por el coseno del ángulo de disparo. Pongo ya directamente las expresiones, puesto que ya evidentemente hemos visto las fórmulas en la teoría y tendríamos que ir ya teniendo nuestro formulario ya elaborado, lo que conduce a 0,675 como resultado de este factor de potencia. Y el factor de potencia de desplazamiento sabemos que es igual al coseno del ángulo de disparo, que en este caso pues sería 0,707. Ahí tenemos los dos resultados que quedaban de este segundo apartado, correspondiente a el caso de un ángulo de disparo de 45 grados. Como ven, pues ya esto es bastante fácil de hacer, puesto que solamente consiste en aplicar fórmulas. El segundo apartado, el ángulo de disparo es de 120 grados. La forma en principio de resolver el problema es la misma, pero vamos a ver aquí que aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Vamos a traernos aquí a esta nueva página el esquema del rectificador y vamos a discutir ahora, para este segundo caso,
¿qué ocurre en este rectificador? Vamos a ver. En este segundo caso podemos calcular la tensión que te saldría del rectificador. Bueno, pues sabemos que es 1,35 por la tensión de red por el coseno de 120. Esto conduce a un valor que sería de menos 270 voltios. Cuidado, no sale una tensión negativa, evidentemente es lógico, la tensión VCC es negativa puesto que el ángulo de disparo es mayor de 90. Esto va a ocurrir siempre en los rectificadores. Entonces, si nos fijamos, vamos a pintar en rojo, realmente la polaridad de la tensión sería negativo aquí, positivo aquí. Esa sería la polaridad de la tensión de salida del rectificador. Bueno, visto esto, tendríamos que la intensidad que circularía por la rama de la carga, aplicando la ley de Ohm, pues sería la tensión que obtendríamos de salida del rectificador, menos la tensión de la fuerza electromotriz de la carga, dividido de la resistencia de esta rama. Esto conduciría a una intensidad de menos 74 amperios, es decir, que tendríamos una intensidad que circularía en este sentido contrario al dibujado en el esquema. Esto es imposible de que se dé, puesto que si esa intensidad circulase en ese sentido, al llegar a este nudo, esa intensidad no podría circular por ninguno de los elementos semiconductores, puesto que todos los elementos semiconductores que están dispuestos y conectados a ese nudo están en conexión inversa, en conexión de conducción inversa. Es decir, esa intensidad sería imposible que circulase en ese sentido. Por lo tanto, evidentemente, no puede funcionar. El rectificador no funciona como tal. Por lo tanto, la tensión que da el rectificador no puede ser esos 270 voltios, aunque yo dispare el rectificador con ese ángulo, el rectificador no puede hacer que aparezca esa tensión de 270 voltios en la salida, y no circulará corriente. La intensidad que tendríamos sería cero. Al ser la intensidad cero en la carga, evidentemente la tensión VL sería igual a la tensión de la FEM, es decir, como eran 100 voltios, efectivamente será 100 voltios. Por lo tanto, estos realmente son los resultados a tener en cuenta. Es decir, aquí hay que tener un poco de cuidado, no sirve una aplicación directa de las expresiones del rectificador, puesto que el rectificador no puede funcionar como lo hemos analizado. Por lo tanto, el valor medio de la tensión del rectificador, el rectificador no puede funcionar, y el valor medio de la tensión en la carga es la tensión de la fuente al no existir corriente. Por supuesto que ya en este segundo apartado no podemos hablar de valores de la corriente absorbida de la red ni nada por el estilo, puesto que son ceros. Es decir, el valor de la corriente absorbida de la red sería nulo, y no podemos hablar de concepto de valor de factor de potencia y demás, puesto que, vuelvo a repetir, el rectificador estaría aunque esté conectado eléctricamente, no absorbería ningún tipo de potencia de la red. Y con esto queda resuelto este quinto problema.